Está con nosotros don Ignacio García Valdecasas. Muy buenos días. Buenos días, José Antonio. Aquí estamos encantados a vuestra disposición y saludando a la audiencia de Negocios Televisión. Y la verdad es que no sé por dónde empezar, porque hace un estrés terrible. Hace unos meses en esta mesa yo comentaba que teníamos la sensación de que estábamos en uno de esos procesos de la historia en los que se acelera la historia. Que te daba la sensación de que estábamos entrando, que estábamos ya en ese proceso de aceleración histórica. Y ahora no tenemos la sensación, ahora tenemos la certeza de que estamos en un proceso de aceleración histórica. Y la verdad es que no sé por dónde quiera empezar, por el discurso de Vance, por la crisis estructural y coyuntural de la OTAN, por las negociaciones. No, hay 4 puntos clave, ¿no? Guerra de Ucrania, comercio, defensa, sobre el ejército único y libertad de expresión. Quizá el de mayor profundidad e importancia sea el de libertad de expresión. Sí. Alrededor de cómo Estados Unidos considera que hay sensaciones autoritarias en Europa. Sí, eso está en el discurso de Vance, que tiene muchísimas derivadas, como por ejemplo la acusación de que hubo un golpe de Estado en Rumanía, que algo aquí se decía con cierta timidez, pero ha venido el presidente para decirlo. Pero el tema de la libertad de expresión lo dice bien claro, de no querer coartar esa libertad, sobre todo en las redes. Y da un caso práctico que es muy ilustrativo, que es el caso del COVID, y cómo durante mucho tiempo se estuvo censurando la discusión de si había salido o no había salido del laboratorio de Wuhan, que ahora luego se ha demostrado que efectivamente el virus, y no del chapolín o del pampolín, aquel animal extraño que nos hacían creer que venía de un mercado. Y la respuesta, sobre todo de algunos responsables políticos alemanes, no ha sido del todo honesta, porque él no se ha referido en ningún momento a los delitos de odio, ni a las incitaciones de odio. Él se leía simplemente que había administrado, y critica en Estados Unidos lo mismo que critica a Europa, critica lo que hacía la administración Biden de presionar a las grandes tecnológicas y a las redes para que censuraran cuestiones diversas, y puso el ejemplo de Wuhan, pero en ningún momento se refirió puso un ejemplo en Reino Unido, ¿no? Claro, pero de detención, sí. Pero eso ya no es libertad de expresión, sino que es una cosa. Sí, es una cosa que él tiene mucho en su corazón, porque él es un católico practicante y creyente y activo miembro del movimiento antiabortista. Entonces la crítica que le hizo al Reino Unido va en otra línea de coerción de libertades. Pues claro, decirle a una familia escocesa que en su casa no puede rezar libremente porque está dentro del área de 200 metros de una clínica abortista, pues francamente es una exageración, y el vicepresidente vino a poner el dedo en la llaga. No, él es un volteriano, porque insistió varias veces en que yo puedo estar en desacuerdo con usted, pero usted tiene derecho a expresarse y yo voy a luchar porque usted mantenga esa libertad de expresión y usted mantenga sus libertades. Es increíble que eso venga bien a decírselo a Europa. Que eso es la esencia del pensamiento de Voltaire, ¿no? De que yo no estoy de acuerdo con usted, pero estoy dispuesto a luchar para que usted pueda seguir manteniendo sus ideas, aunque sean contrarias a las mías. Y la crítica al propio Estados Unidos actual, y sobre todo en la administración anterior, por coartar la libertad en las redes. Porque al final, yo lo insinué y lo he dicho también en esta mesa, los grandes fake, los grandes fake no nacen de un youtuber. Los grandes fake nacen de agencias estatales que utilizan a las grandes cadenas de televisión y que utilizan a los grandes medios de comunicación tradicionales. El COVID, el fake del COVID, la voladura del Nord Stream, fue tan grosera intentar echarle la responsabilidad al dueño de la tubería, que se había gastado 17.000 millones de dólares en construirla y que tenía la llave y el control en su casa, como para acusarle de que una mañana se levantó de mal humor y la hizo volar con un cartucho de dinamita. No, los grandes fake no nacen de un youtuber en su casa, grandes son operaciones políticas de mucho calado. Y ahí es, en esa libertad de expresión, donde Vance puso el dedo en la llaga. Y luego fue también un manifiesto en contra de los cordones sanitarios. Con los cordones sanitarios dijo a la derecha antiglobalista, no sé si dijo populista, es que no le entendí bien su discurso, lo oí varias veces, si era populista o popular de derechas,
y de izquierda. Se estaba refiriendo en Alemania, Alternativa para Alemania, pero también al partido de izquierda de la mujer de Oscar Lafontaine, que tiene un nombre muy difícil de pronunciar, que es de izquierda, pero que es antiglobalista y que es, por ejemplo, muy enemiga de los procesos migratorios, del descontrol de la inmigración. Y dijo, a esa gente, ponerle, en mi opinión también, poner el cordón sanitario tiene efectos contraproducentes. Y criticó en la conferencia de Múnich que esos representantes políticos, miembros del Parlamento alemán, elegidos por el pueblo alemán, no estuvieran invitados o estuvieran prohibidos para participar, por ejemplo, en la conferencia de Múnich. Y claro, la bomba fue cuando dijo, si ustedes tienen miedo de sus propios pueblos, tienen miedo de sus propios votantes, es que no saben muy bien de lo que tienen que defenderse, y hasta que no sepan de lo que tienen que defenderse, pues no podemos establecer una cooperación en materia de defensa, ¿no? Guerra de Ucrania es el otro golpe fuerte del fin de semana, más que por J. de Vance, por Kellogg. Cuando en la conferencia de seguridad de Múnich decía, oiga, pónganse a un ejército único porque puede que alguna vez que nos digan vengan a ayudarnos, no vayamos a ayudarles. Sí. Se lo decía muy claro, más claro no se lo pudo decir. No. Y luego sobre el sitio en la mesa, ¿no? ¿Va a estar o no va a estar Europa? ¿O en qué condiciones va a estar Europa y Ucrania en esa mesa? ¿Y qué los dijo? No, Europa no, así, yo creo que estaba haciendo méritos, porque como lo han apartado un poco y han puesto en su lugar, le han dado un protagonismo Rubio, ¿no? a Stephen Witkoff, Eso, sí. A Stephen Witkoff, que es el representante para Oriente Medio. Sí, es el que nombró ayer Trump en las escaleras de Claro, y es el que estuvo en la visita secreta a Putin, que desbloqueó y que puso en marcha toda esta dinámica. Claro, está un poco apartado, ni siquiera sabemos si va a participar o no va a participar en las conversaciones de Arabia Saudí, pero apareció en la conferencia de Múnich con una postura bastante radical, que luego otras fuentes como Marco Rubio han intentado suavizar. Lo que han dicho Marco Rubio es que, efectivamente, si empiezan las conversaciones reales, participarán tanto Ucrania como la Unión Europea. Pero claro, lo que no sabe es si participarán en la misma mesa, en la fila de atrás o en la habitación contigua, y lo seguirán por videoconferencia y en la pantalla. Entonces, efectivamente, la OTAN pues está en un momento de crisis estructural y herida de muerte, porque si los Estados Unidos lanzan esta iniciativa con Putin, lanzan las conversaciones y los europeos se enteran por la prensa, y luego las cuatro condiciones que dijo Peter Hassett de no va a haber soldados americanos, no vamos a participar en las garantías, no va a ser una operación de la OTAN ustedes el artículo 5 no cuenten con el artículo 5 y Ucrania no va a poder mantener su integridad territorial. Claro, fue la OTAN y no fueron un país u otro, fue la OTAN la que decidió apoyar a Ucrania. Fue la OTAN la que decidió forzar el ingreso de Ucrania en la OTAN. Ahora la OTAN queda completamente fuera de juego. Ahora les han preguntado qué... Bueno, llegó a decir Zelensky que si no habría que crear otra OTAN donde estuviese... Claro, Ucrania. pero claro, ese es el ejército europeo. Pero es obvio que no va a haber autonomía estratégica en términos teóricos y conceptuales, no puede haber una autonomía estratégica de la Unión Europea mientras exista la OTAN, puesto que no se puede duplicar en materia de defensa, no va a haber dos cuarteles generales. Entonces, para la creación del ejército europeo, que también tiene narices, viene el primero que lo ha propuesto en público, ha sido Zelensky, en estos últimos días, pues eso tiene unas dificultades enormes, porque tendría por un lado que prescindirse de la OTAN, y luego ¿cómo se crea ese ejército europeo? ¿Con el Reino Unido? Sin el Reino Unido, obviamente no. Entonces ya no podría ser en un marco de Unión Europea, tendría que ser en un marco fuera de la Unión Europea. Y yo estaba reflexionando sobre esto el sábado que venía en tren hacia Madrid, digo, que el ejército europeo va a tener unas dificultades enormes, porque se hace contra Rusia, se hace al margen de Estados Unidos. Bueno, y si en los Estados Unidos... la alemana sube un 8,7 ahora mismo, ¿eh? Sí, bueno... Sí, precisamente por si se puede hacer ese ejército europeo, sube un 8%. Pero claro, estaba yo pensando, hay países que no van a querer hacer ese ejército europeo porque no quieren hacer contra Rusia. Por ejemplo, yo creo que Hungría, Eslovaquia, pues tendrían serias dudas de hacer ese ejército europeo en estas circunstancias y en estas condiciones. Pero hay otros países, estaba yo pensando el sábado, que entre el pánico que tienen a Alemania y a Rusia, no van a hacer ninguna aventura en la que no esté Estados Unidos. A pesar del enfrentamiento que ahora puede haber con Estados Unidos, Polonia,
los bálticos y los nórdicos. Y en estas, que el domingo por la mañana, no sé si lo has visto, el ministro de Exteriores polaco ya dijo que ejército europeo, nada. Con lo cual, bueno, pues eso encuentra con las dificultades, que son las dificultades que tú decías antes de Mario Draghi, la parálisis interna que se arrastra, con algunas excepciones, como por ejemplo la mutualización de la deuda y la lucha contra la pandemia, hay excepciones, pero desde la ampliación se arrastra una parálisis y una dificultad para tomar decisiones. Europa ni siquiera ha nombrado un enviado especial para Ucrania a nivel de Kellogg y no tiene la idea clara de qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Y Trump viene diciendo esto a lo largo de su campaña. O sea, no es una cosa como para sorprenderse. Y que los Estados Unidos pueden reaccionar con el síndrome de Saigón, pues lo viene diciendo Jeffrey Sachs en los últimos 3 años. El que no ha querido pensar en eso es porque no ha querido. Porque ahí había razones y motivos para pensar que en un momento determinado los Estados Unidos podían simplemente desconectar. En la conferencia de seguridad de Múnich hay 2 cosas que me han llamado la atención, entre pasillos y despachos. Por supuesto, y ahora te lo preguntaré también, don Ignacio, alrededor de si estamos repitiendo el acuerdo de Múnich de 1938. Pero entremos luego en eso. Antes, el otro punto que se plantea es si lo que se está viviendo, y se decía por los líderes europeos que estaban en la conferencia de Múnich, más en privado, es una revancha o una venganza del no apoyo europeo tan claro en la guerra de Irak. Es decir, si lo que estaba haciendo Trump era devolverle a Europa, igual que tú no me apoyaste, yo no tengo por qué apoyarte en todo. Pero si es que no, yo no, francamente, acuérdense de la foto, ¿no? No comparto ese análisis. En primer lugar, porque Estados Unidos fue uno de los países más activos en promover el conflicto en Ucrania. Fueron los senadores americanos los que se iban a la plaza del Maidán a financiar la llegada de los ucranianos católicos de la Galicia antigua, austrohúngara y polaca, que fueron los actores principales en el Maidán. Yo no lo creo. Y además, Trump, quitado el conflicto de Oriente Medio, el conflicto de Israel y Palestina, está en contra de los movimientos belicistas, y para eso ha nombrado directora de inteligencia a Tulsi Gabbard, que es una enemiga declarada del complejo militar industrial. Entonces, yo eso no lo creo. Lo que creo es que Estados Unidos, bueno, pues cuando hay un cambio de administración, un cambio de política, pues pueden dar un volantazo. Pero claro, ¿cómo van a dar un volantazo los líderes europeos, que se les ha acusado de seguidismo con Estados Unidos, y ahora van a hacer un cambio de 180 grados sin que haya habido un cambio de gobierno? Por esa es la confusión. Pero yo veo una crisis estructural que lanza Estados Unidos cuando empiezan las negociaciones con Putin al margen de la OTAN, y luego una crisis coyuntural de confusión. La crisis estructural es una OTAN herida de muerte, que no sabemos si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Quizás sí, quizás no, es pronto para decirlo. Y una crisis coyuntural que es la confusión en la que se encuentran los líderes europeos. Yo me gustaría tener un agujerito hoy en París para ver la reunión, porque además no se puede separar de lo que dice Draghi. La crisis en materia de defensa y la crisis de Ucrania va también muy unida a la crisis interior, que nuestros problemas son fundamentalmente internos. Y empieza, yo creo, empieza con 2004, empieza con una ampliación forzada por los anglosajones, Reino Unido y Estados Unidos, y aceptada por Alemania alegremente, pensando que iba a recuperar y que iba a reconstruir su Lebensraum en Europa Oriental, y que al final, bueno, pues Francia tuvo que aceptarlo, y una vez que lo aceptó Francia, no es que la ampliación fuera errónea, no, la ampliación fue correcta. Lo que fue erróneo fueron los ritmos y los tiempos. Comparando esa negociación de adhesión con la que tuvo España durante 15 o 20 años, comparando los 2 tratados de adhesión, bueno, pues ahí vemos la explicación de los problemas. Pero bueno, la situación está apasionante para un analista internacional. El último punto que quería comentar es Múnich 1938. Es decir, el miedo europeo es ceder igual que se cedió a Hitler con los Sudetes en Checoslovaquia, que el Donbass signifique eso en un entorno expansionista, y aquello no sea el final del movimiento expansionista de Putin. Al menos es lo que está poniendo Europa encima de la mesa. Sí, yo eso lo entiendo.
Yo eso lo entiendo, pero la mayoría de los analistas independientes, como Mearsheimer, como Jeffrey Sachs, como Stephen Walsh, como el coronel MacGregor, Carl Ritter, señalan, pero bueno, si ha tardado Rusia 3 años en avanzar 50 kilómetros de frente con un país que ni siquiera tenía ejército y que lo único que tenían eran los 80.000 soldados que formó el Reino Unido en el campo de formación donde cayó el primer misil y que luego no se supo nada porque era un campo de entrenamiento de 300 kilómetros cuadrados cerca del BOF Lemberg, por decirlo en todos los idiomas, que nadie se ofenda. Pues no parece que sea una gran amenaza un ejército que tarda 3 años en avanzar 50 kilómetros. La mayoría de los analistas pues no lo ven. Ven que la guerra de Ucrania se causó específicamente, según dijo el Stoltenberg, en el Parlamento Europeo y en Kiev, en 2 ocasiones que yo he citado en esta mesa varias veces, se causó fundamentalmente o casi exclusivamente por la insistencia en que Ucrania entrara en la OTAN. Y ya el profesor Mearsheimer me había dicho con 10 años de antelación que si eso ocurría, Rusia no lo iba a aceptar porque lo iba a considerar una amenaza existencial y iba a destruir Ucrania antes que permitir que Ucrania entrara en la OTAN. Que de ahí se puede deducir una amenaza de Rusia para el resto de Europa. Bueno, a riesgo de equivocarme, yo creo que esa amenaza es bastante dudosa y se ve en el campo de batalla lo que le ha costado a Rusia avanzar 50 kilómetros. Pues, y muchos observadores niegan la mayor. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía, don Ignacio García Valdecasas. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, Antonio, a vuestra disposición y a la de la audiencia de Negocios Televisión. Muchas gracias. Buen día y buen negocio. Una última hora importante, antes de ver la apertura también del mercado.